Este video lo vamos a desarrollar con un fin y es de dar cumplimiento a uno de los compromisos con tutoría 2 presentado a la doctora Moraima Esteves de la Universidad UPEL de Venezuela. El título de este proyecto es Currículo escolar en el marco de la ecología del aprendizaje, modelo educativo emergente en las aulas multigrado. Para hacer una pequeña inducción acerca de esto debemos hablar sobre la educación a nivel de Latinoamérica y especialmente que, como todos sabemos, la educación es la principal apuesta que hacen los gobiernos de cada uno de los países y que por ende se busca darle consistencia al capital humano que se tiene, con lo cual esto no se logra con pequeñas políticas de Estado, sino con planes a largo plazo, pero obviamente teniendo de manera o dándole importancia tanto a la concepción de lo que es la práctica docente y los currículos escolares. De ahí la exigencia de los constantes cambios tanto en lo político, en lo económico, en lo cultural que deben hacer los educadores, son como esos determinantes para trastocar con el currículo. En este caso puntual vamos a hablar de las escuelas multigrado, que dicho en palabras de Díaz Alvarado 2005, se aplica este principio a los diferentes procesos que tienen lugar en la educación rural, la cual son actividades con niños y niñas y alumnados y acciones con docentes rurales en formación de educadoras y educadores para el área rural y procesos comunitarios, entre otros. Para hablar un poco más puntual de la escuela multigrado, podríamos decir que la escuela multigrado son aquellos centros educativos donde se albergan niños de todas las edades, donde se dan los grados de 0 a 5º grado en una misma aula y se maneja como se le llama también escuelas unidocentes, donde hay 1 o 2 docentes nada más, se manejan todos los currículos, todas las áreas de currículo. Podríamos decir que en ideas de CUL 2013, teniendo en cuenta con la ecología del aprendizaje, es la capacidad de adquirir conocimiento o crearse condiciones de aprendizaje en situaciones y contextos diversos sin tener mucho bagaje de culturas. Y en ideas de George Siemens 2006 señala que la tarea de un formador es crear, fomentar una ecología de aprendizaje en conocimientos compartidos, es decir, que se lleva a cabo a través del trabajo colaborativo. Es por ello que este proyecto tiene muy claro que se debe apuntar a cómo en las escuelas rurales y en aula multigrado se trabaje o se desarrolle el trabajo colaborativo, cómo se puede desarrollar el trabajo colaborativo apostándole a una nueva forma de educación rural en la que se le dé importancia a todo el contexto que se tiene. Lo mismo que podríamos hablar que el docente rural tiene unas características muy importantes. El docente rural es aquel donde debe ser un orientador, un formador, un líder que esté muy asociado a su comunidad para brindar no solamente orientación en la parte educativa, sino en la parte pedagógica a nivel comunitario. Para hablar un poco más de escuela nueva, podemos decir que es donde se afiancen los procesos pedagógicos con entornos abiertos y con un conocimiento, que se tenga en cuenta un conocimiento empírico. Tenemos que decir también que otra de las problemáticas de la escuela nueva es que se tienen maneras o formas de enseñar bastante obsoletas, al igual que los programas que plantean muchas veces los gobiernos, porque usted sabe que los programas de educación es por épocas de gobierno, que muchas veces son bastante obsoletos o que están alejados de las realidades de las comunidades. En los ritmos de aprendizaje
debe fomentar ambientes de conocimiento donde deben ser dinámicos y más creativos. Para desarrollar este proyecto se tiene un objetivo general, que es interpretar el currículo escolar en el marco de la ecología del aprendizaje como modelo educativo emergente en las aulas multigrado. Los objetivos específicos: caracterizar las competencias técnico-pedagógicas para la interacción del estudiante con su entorno, interpretar a su vez la incorporación del currículo escolar en los procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por el entorno sociocultural y analizar la articulación del trabajo simultáneo heterogéneo con diferentes grados desde la complejidad pedagógica. En los aportes debemos decir que en lo teórico se tendrá como base el aprendizaje social, la teoría crítica del currículo y el paradigma ecológico. En los aportes en lo práctico es el acto de educar con intercambios socioafectivos. La metodología tendrá un enfoque etnográfico interpretativo. Dentro de la metodología hemos también mirado los antecedentes que se tienen a través de la historia, donde de manera internacional podemos hablar de Núñez 2008 con la ecología y praxis de la praxis ambiental, una revisión de presupuestos, que esto fue dado en la Universidad Nacional de La Plata, y acercándonos un poco más podemos hablar de Molano 2013, que fue una investigación con un título Concepciones y prácticas sobre la educación ambiental de los docentes en las universidades de Bogotá, implicaciones para los currículos de las facultades de educación de la Universidad de Valladolid. Esta última investigación buscó más o menos analizar qué tanto conocen los docentes acerca de la ecología o de la educación ambiental a nivel de Bogotá, en 79 universidades, dejando 10 para la muestra, y lo que buscaba era principalmente eso, mirar o afianzar o mirar precisamente cuáles eran los conocimientos que tenían los docentes y qué era lo que ellos impartían, Continuando con las bases teóricas, podemos hablar de la ecología del aprendizaje con Kuhl, como lo dijimos antes. Él trabaja sobre los contextos, sobre cómo se basa el aprendizaje en diversos contextos. Es decir, que la educación no solamente se puede impartir o el conocimiento se adquiere en un aula de clase, sino como desde la parte familiar, sociocultural y en todos los entornos donde el ser humano se desarrolla, puede adquirir aprendizajes. Lo mismo que Siemens, quien le apuesta también a que nosotros adquirimos, o el ser humano adquiere conocimiento de manera colaborativa, es decir, que tanto en la parte de la familia como en la parte social se pueden adquirir aprendizajes, donde se aprende en diversos contextos, donde se fomente el autoaprendizaje y donde se genera el trabajo colaborativo. En cuanto a la práctica docente, debemos decir que Mayor y Rodríguez en el 2006 son de las bases que tenemos para el desarrollo de este trabajo, el cual hablan que el docente debe ser un facilitador de aprendizaje, un orientador, un guía, y que su actuar, es decir, que debe ser su desarrollo social, debe ser congruente con el pensar, el ser y el actuar. Es decir, recordemos que los docentes no solamente enseñamos a base de lo que expresamos, sino que también enseñamos a través de nuestro ejemplo. En cuanto a las escuelas multigrado, como lo habíamos dicho antes, las escuelas multigrado son dadas en las zonas rurales, veredas o corregimientos, donde hay una diversidad de estudiantes, convivencias y costumbres también algunas diferentes, en las cuales tiene que hacerse como una especie de empalme, para que queden integrados unos con otros en su parte social, étnica, cultural. En cuanto a las teorías, tenemos la teoría social de Sánchez, quien toma las ideas de Bandura y que dice que el ser humano es un biopsicosocial con una influencia del medio ambiente y donde se aprende a través de la observación, la imitación, el modelaje. En la teoría crítica de Karl Kemis,
1986, quien dice que se deben desarrollar comunidades críticas dentro y fuera del aula, donde se deben dar contenidos constituidos, asimilados y que sean transmitidos, y donde la educación es un proceso constante de retroalimentación de la sociedad, es decir, que nosotros adquirimos aprendizajes también a través de la sociedad. En cuanto a la metodología, el esquema metodológico paradigmático, podríamos decir que en cuanto a la epistemología se da con un conocimiento compartido mediante contextos múltiples. En cuanto a lo metodológico, se van a desarrollar a través de procedimientos, técnicas y métodos, y en el trabajo, en lo axiológico, se va a dar el trabajo colaborativo. En lo ontológico, a través del autoaprendizaje, el estudiante se autocritica al igual que el docente, es decir, que nosotros como docentes tenemos que estar en una continua reflexión de nuestro quehacer pedagógico. ¿Cómo se va a desarrollar la metodología? La metodología va a tener una investigación cualitativa, donde el contexto de la investigación va a ser en la institución educativa Filipinas, la cual está conformada por 10 escuelas, incluyendo la base principal, que es el Colegio Filipinas, que está, como su nombre lo indica, en la vereda Filipinas. Las demás sedes somos escuelas anexas a esa institución, en las cuales estamos ubicadas en las diferentes veredas circundantes a la institución. Se tienen alrededor de 500 estudiantes con un número de docentes de 26 docentes. Para el desarrollo de esta investigación se van a tomar 7 docentes como informantes claves, es decir, que se harán las visitas en las 7 escuelas anexas a la institución Filipinas. En las técnicas de recolección o las técnicas e instrumentos de recolección que vamos a desarrollar es la entrevista en profundidad y el guión de entrevista. El método va a ser un método interpretativo con un diseño etnográfico, donde vamos a llevar a cabo un análisis de la información a través del Atlas TI y de la teoría fundamentada. Para hacer todo este desarrollo de la metodología hemos tenido en cuenta criterios como Rojas Escalona, Martínez, Arias 2016, Taylor y Bogdan, Rada, Palella y Martins para el desarrollo de dicha investigación. Para concluir, quisiera expresar que en la educación la fortaleza, es decir, o la mejor cualidad que debe tener un docente para el desarrollo de su práctica educativa y para hacer o acoplarse a todos los cambios que se van dando en la aldea global, es la vocación y el amor por su profesión. Si desarrollamos o si tenemos dentro nuestro estas dos cualidades, podemos llegar a dar grandes cambios tanto en lo cultural, de pensamiento y de actuar de nuestras comunidades, por ende nuestra comunidad educativa principal, que son nuestros niños. Agradeciendo a la doctora Moraima Esteves por su atención, y deseo que mi investigación a desarrollar pueda apostarle a esos cambios o a generar ciertos cambios que poco o mucho quiero aportarle a la educación de mi localidad. Muchas gracias.